¿Se puede votar? ¿Se pueden tachar 2 casillas? Por ejemplo, PRI, PAN, si tienen el mismo nombre. ¿Cómo es esto en la votación? Esto es importante porque hay una confusión. Es importante convencer a la gente que todavía está dudosa en acudir a las urnas, pues convencerla de la importancia que representa el voto este 6 de junio. Si él junta los 3 poderes, esto se llama dictadura. Si Morena y sus partidos aliados, PT, Verde y los 3 satélites, RSP, PES y Fuerza por México, ganaran mayoría, está en juego el que nos instalemos en un régimen político autoritario, una dictadura que se basa en el sometimiento absoluto. Salvemos a México. Les juro que somos mayoría. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de ¿Por qué? El programa político para los no políticos como todos ustedes y todos nosotros. Exacto. Sarita Duche, buenas. Hola. ¿Cómo estás, guapa? Muy bien, gracias. Que hiciste una tarea pesadísima. Sí, ¿verdad? Sí. No me Vamos dijeron porque no hemos visto nada. Vamos a tener un reportaje que hice totalmente diferente a los que siempre hago, inspirada en la gente. Al ratito lo platicamos. Ok. Luisito, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Que tu editorial está fuerte? Pues digamos que contundente. Contundente, y con eso está Sí, hecho. Ángel Verdugo, ¿cómo estás? Muy bien, ya, muy bien. Tú sabes que conmigo cuentas. Siempre. Sí. Nada del INEGI para contar. Gracias. El tema del programa de hoy es un poco de editorial de Atypical TV. Ustedes saben que Atypical se fundó como un canal de oposición a la 4T. Y lo vamos a seguir siendo porque esa es nuestra visión. Nuestra visión es democracia, libertad para todos los seres humanos y odiamos dictaduras y odiamos la no democracia. Y odiamos a la 4T y respetamos a las gentes de 4T, pero tenemos nuestro punto de vista y al ser oposición hemos fijado nuestras posturas desde hace 3 meses y 2 semanas. Correcto. Con todos los colaboradores que han estado y que están en el canal. Y los que están. Y los que estarán. Y ese es un punto. 2, y hablando de los que estarán, Mario de la Rosa, nuestro director general, les recuerda y les pedimos, por favor, si pueden y tienen la capacidad económica de ayudarnos con sus donaciones para que el canal siga creciendo, se lo vamos a agradecer muchísimo. Nada más se tienen que meter al super chat, apretar el botoncito y donar lo que ustedes consideran que pueden donarnos, y también a PayPal. Y a nombre de todos nosotros se los agradecemos mucho porque es la única forma que podemos seguir creciendo con más programas. Fuera de ahí. Ok. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Por qué nosotros no creemos, nosotros en Atypical TV, que ustedes deben votar por Morena? Por favor, voten por el que quieran, pero nuestra posición es porque no deben votar ni por Morena, ni sus satélites, que son el PT, el Verde y los 3 partidos nuevos, que si no votan por ellos no ganan el registro. Esa es la petición que nosotros tenemos. Y yo creo, si están de acuerdo ustedes, Leti López y Ángel y León y el staff de Leti, del equipo de información de Atypical, hicieron una síntesis y una sinopsis, Ángel, correcto, de cuáles han sido como las contradicciones más importantes de este gobierno que han salido en nuestro programa de 13 semanas. Entonces no lo hemos visto, no conocemos la edición, pero con mucho gusto vamos a verla y a partir de ahí platicamos. Venga, arrancamos. Este 6 de junio no votes por Morena, porque el presidente es tramposo. Le debe de quedar claro a los electores el próximo 6 de junio que López Obrador es inepto, mentiroso, cobarde y tramposo.
porque nos llevaría a un mal fin. Yo me temo que México también esté a punto de que se lo lleve la chingada, para decirlo en términos mexicanos. Porque el país se puede desbocar. Este país va a pagar un precio enorme si no le ponemos el freno a este caballo desbocado. Y la manera de ponerle el freno a este caballo desbocado es el 6 de junio. Porque nos llevaría a una dictadura. Sí creo que tenemos que estar muy alertas, porque este señor se va a reelegir, o se va a querer reelegir. No, sí. Se va a querer reelegir, no es que se va a reelegir, pero esa es su intención. Yo creo que la noche, antes de dormir, mientras está conciliando el sueño, se sigue viendo con la banda, etcétera, etcétera, porque corresponde a su personalidad, a su autoritarismo. Porque no sigue el rumbo correcto. No me caía bien el señor Obrador, porque va con ese tono de que todo es del pueblo y todo es para el pueblo, pero yo siempre digo, si no hacemos a un pueblo educado y productivo, pues no va a haber país ni riqueza que soporte a toda esa población. Porque usa la ley a modo. La soberbia del presidente es lo que manda, y él cree que puede ajustar la ley a su voluntad, porque no hay quien se le, como dicen en mi tierra, apantere. Por eso es muy importante el 6 de junio de este año. Exacto. O sea, el único lenguaje que entiende el presidente es el lenguaje de los votos aplastantemente en contra de los candidatos de su partido. No entiende otro lenguaje. Porque peligran las libertades. La narrativa que ellos inventan es: hay demasiada libertad en México, el neoliberalismo nos tiene ahorcados. ¿Cuál neoliberalismo? Cuando tu país está en el puesto 76 en la libertad económica, tu problema no es la libertad, tu problema es la falta de libertad, tu problema es la falta de respeto a los derechos individuales. Por su falta de acción ante las tragedias humanas. Y que ojalá estas personas paguen por lo que acaban de hacer. Ojalá. Queda de más decir que esto quede en su conciencia, presidente. Porque hay que defender el Estado de Derecho. Entonces todos tenemos que participar en esta elección, porque sí se trata de salvar a México, porque estamos hablando de un Estado de Derecho, que hay que defenderlo, un Estado constitucional y democrático de derecho, y que significa el ejercicio libre de la profesión, que es, lo digo por los abogados que han sido los más atacados en estos abogados y abogadas que han sido además muy valientes, la libertad de expresión, la libertad a disentir de quien sea y encontrar precisamente en un pluralismo una riqueza necesaria. Porque hay que defender el sistema de salud. Veo un México que en salud, como en muchas otras cosas de las que ustedes saben más que yo en el aspecto de salud veo un retroceso enorme. Veo una carencia en buenos equipos de salud. Realmente el trabajador de la salud ha sido maltratado durante la pandemia. Porque afecta a la economía. Van a perder varias diputaciones porque son personajes ligados a la corrupción. Entonces, y además, pues ya se dieron cuenta que son los mismos y que son bien tontos y que el país va mal. A ver, el precio del gas por las nubes, las gasolinas por las nubes, la tortilla por las nubes, electricidad sube, el agua. Porque quiere acabar con la autonomía del Poder Judicial. El que acabes con el Poder Judicial podría ser verdaderamente la peor de las señales al mundo. Seguro. Y ahí sí, olvídate de grados de inversión, olvídate de inversión extranjera directa, olvídate de empleos, olvídate de tratados. Se acabó el país. Si se acaba la división de poderes, se acaba. Y por eso lo que tú decías, Ángel, que necesitamos el 6 de junio cambiar la composición de la Cámara de Diputados para que ya no tenga Morena la mayoría absoluta que tiene, porque hacen lo que les pega la gana. Porque su estrategia contra la pandemia ha sido fallida. Su trabajo no es sentarse ahí a reportarnos números, a ser espectadores de la tragedia. Su trabajo es detener la catástrofe que está ocurriendo. Están dejando que esto simplemente fluya de manera natural y eso está llevando a centenas de miles de personas a morir. Porque sus políticas están enterrando a la clase media. Es suficiente con dar un vistazo a las cifras en materia de empleo para darse cuenta que la 4T llegó para enterrar el empleo formal en México y con ello a la clase media.
así como traicionar su lema de primero los pobres, pues este escenario lamentablemente solo se va a hacer más grande si el gobierno decide seguir usando las mismas estrategias que los han llevado hasta ahora al fracaso prácticamente absoluto. Por la falta de empatía con las víctimas de la tragedia del metro de la Ciudad de México. Entonces no solo es lo indignante de la ineptitud de estas personas, de que esto estaba anunciado, de que se sabía, sino además la respuesta con una falta de humanidad, de empatía, de solidaridad del presidente de la República para con las víctimas. Eso a mí ya no me sorprende. Porque puede ser aún peor. Hacer entender que no es un chiste lo que va a pasar el 6 de junio y que si queremos eso, si eso es lo que estamos buscando, entonces preparémonos para lo peor. Ya lo tenemos, ¿verdad? En Palacio Nacional, pero todavía puede ser peor. Porque causa decepciones. Por güey. Ok, ahí está la respuesta. Por güey yo. Pues sí. Claudita, pues ¿qué quiere que le diga? Neta. ¿Qué quiere que le diga? Me golearon. Mire, le voy a decir sí. Bueno, no sé si a usted le ha pasado. ¿A poco usted, Claudia, desde el principio supo que ese güey iba a ser el novio ideal? Porque se debe recuperar la moralidad política. Ha sido un líder político de oposición muy fuera de la moralidad política, muy fuera de la decencia, fuera del sistema, ilegal, agresivo, y nos ha ido costando mucho. Porque hay hipocresía. Exactamente lo que critica es exactamente lo que hace. Él dice que no es igual a los anteriores. No es igual. Es peor. Y además de una manera doble, porque sabes una cosa, aquí sí hay una gran, enorme hipocresía moral. Porque debe salir del gobierno. Voto útil, que se refleje en un voto que no favorezca a este gobierno, ya sea por su partido Morena o por los partidos satélites. Porque desatendió la pandemia. Por no alarmar a la población, por llevarle la corriente al presidente que dijo que esto era menos que una gripa, pues no se hicieron pruebas. Porque se debe promover el voto inteligente. Y recordemos que hoy en la actualidad la gente y su relación con el voto es 100% emocional, no es racional. Lamentablemente lo digo, pero esta es la realidad. Porque no respeta a otros liderazgos. Andrés quiere descabezar a todos los dirigentes políticos nacionales y regionales del país. Esa es su lucha diaria. ¿De todos los partidos? De todos los partidos y contra todos los que no sean de acuerdo a lo que él cree, quiere descabezarlos. Lo está haciendo, usando facciosamente la ley. O sea, el güero se salvó. Incluso haciendo lo que a él le hacían. Porque no permite cuestionamientos. Si alguien le da la razón, él tiene la verdad. Si alguien no lo cuestiona, aunque no lo aplauda, la omisión la convierte en confirmación. Y si alguien lo cuestiona, el cuestionamiento confirma que él está en la verdad. Porque promueve la polarización. ¿En dónde estamos? En la polarización cultural del país. Como polariza todo. Él es un agitador social. No es un estadista. Porque los contrapesos son necesarios ante un presidente autoritario. Pero me parece que el tema verdaderamente de fondo es cuál va a ser la nueva correlación de fuerzas. Desde luego el presidente, por su forma de ser, por su manera de comprender la política, va a tratar de expandir los límites, las fronteras, pues, que él tiene. Porque consigue mayorías amañadas. El tamaño de Morena habría sido mucho menor. Entonces usan a otros partidos para esconder sus triunfos reales y recibir más diputados plurinominales. Porque se debe promover la participación de las mujeres. Que hemos sido violentadas también por este gobierno, porque el desaparecer programas fundamentales como estancias infantiles, como los albergues para mujeres violentadas, como el tratamiento para el cáncer de mama y cérvico-uterino, y también el dejar a los niños sin medicinas es una manera de violentar. Porque tienen candidatos improvisados. Es que los partidos tienen una mentalidad cortoplacista, es decir, en este momento resuelvo el voto a través de la fama que me puede dar el futbolista, la actriz, el stripper y demás, y ya después veo cómo se entera de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y qué significa la Constitución. Porque le falló a los que creyeron en él. Andrés Manuel es lo que tú quieres que sea. Y los que se lo creyeron, los artistas. Sí. La primera en caer fue Susana Zabaleta. Ya va a haber dinero para el arte. ¡Pum! Las 2 semanas. Vámonos. Y así
los médicos y los electricistas y la CFE y todo el mundo está uno por uno cayendo. Porque no se apega a la Constitución. Una epidemia no se puede manejar por una persona. Para eso dice la Constitución que está el Consejo de Salubridad General. No pueden ser asuntos y temas personales. Tiene que ser decisiones colegiadas. Porque el presidente es un macho mexicano. ¿Por qué el presidente no ceja en su esfuerzo de decir que más que feminista es humanista? Pues porque es un macho, Carlos. El señor presidente es un macho mexicano. Este 6 de junio no votes por Morena, ni para diputados federales, ni para diputados locales, ni para gobernadores, ni para alcaldes, ni para ningún cargo. Los que se decían la esperanza de México han roto con la democracia y el equilibrio de poderes. Con mañas han formado mayoría en el Congreso. Ya escuchaste opiniones, aquí tienes hechos para que no votes por Morena. No pueden contra la delincuencia, no tienen una política de seguridad pública y han dejado a los cárteles hacer lo que quieran. Liberaron a un hijo del Chapo Guzmán y humillaron a las Fuerzas Armadas. No han acabado con el huachicoleo ni con el narcotráfico. Tiraron a la basura el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México pese al avance de las obras. Desoyeron las demandas de las mujeres y AMLO impuso como candidato a un violador, a Félix Salgado Macedonio. Desaparecieron el Seguro Popular y sus errores dejaron sin medicamentos a los niños con cáncer que se atendían en hospitales públicos. Traicionaron a la izquierda, imponiendo proyectos que dañan a las comunidades indígenas y afectan al medio ambiente, como el Tren Maya. Recortaron recursos a la ciencia, tecnología y cultura. Están perdidos en política exterior. Además reprimen a los migrantes. Sigue la venta de niñas en Guerrero y AMLO pidió no estigmatizar el caso. Su manejo de la pandemia de COVID-19 ha sido pésimo y se estima que el número real de muertos es de más de 500,000. 26 personas murieron por un accidente en una línea del metro que morenistas construyeron y administran. La sobrerepresentación de Morena y sus aliados tiene sometido al Congreso, aprobando todo lo que pide AMLO. En la Corte proponen la extensión del periodo del ministro Arturo Saldívar, amigo de AMLO, hasta 2024. Desdeñan las energías limpias y se aferran a la refinería de Dos Bocas, que ya se ha inundado. No cumplieron su promesa de crear 2 millones de empleos formales, porque el gabinete ha tenido varias renuncias de quienes se dan cuenta del desastre que es la 4T, porque han destrozado la economía. El Producto Interno Bruto cayó 0.1% en 2019 y 8.5% en 2020, porque no han podido vender el avión presidencial como tanto prometieron, porque quieren desaparecer los órganos autónomos como la CNDH, el INAI y el INE. ¿Quieres seguir teniendo el gobierno de un solo hombre? No votes por Morena, salvemos a México, somos mayoría. Si quieren salvar a México del autoritarismo, tienen que salir a votar. Tienen que decirle a sus amigos y familiares que tienen que hacer una excepción y tienen que salir a votar. Porque en un día va a ser la historia de los próximos 10 años. No 3 años, sino 10 años. Eso es uno. 2, yo como soy absoluta oposición de López Obrador, les pido un favor. Y ya se los pedí en otros programas. 1, no voten por Morena, por el amor de Dios. 2, tampoco voten por el PT, que es una basura, por el Verde, que es otra basura, y los 3 nuevos que van a girar alrededor y apoyar a López Obrador. Voten por el PRI, o por el PAN, o por el PRD. Nada más 1, porque si votan por 2, se elimina su voto. Y en Movimiento Ciudadano, si Movimiento va bien en Nuevo León, Jalisco, en Nayarit, voten por el Movimiento Ciudadano para que le den la madre a Morena. Ese sería mi consejo. Salven a México y somos mayoría. Yo creo que es el gobierno que más mentiras. Luis Estrada, el sábado, en Platicando en lugar del domingo, para que la gente vaya a votar en paz. Vamos a adelantar Platicando del domingo a sábado. Correcto. Y ahí vamos a platicar todas las mentiras de López Obrador, pero cuántas veces las ha repetido. Porque no sé si es enfermizo, Ángel, o es a propósito. Yo creo que es mitomanía. Yo creo que ya es parte de su ser
y no puede él, o sea, miente incluso cuando no hay necesidad, pues, para decirlo claro. Y eso es como la gotita que va hasta que perfora la roca. Y agrégale la burla aparte, ¿no? Bueno, eso ya es un desprecio, que lo único que refleja es una inferioridad, una inseguridad de él, y trata, bueno, pues aquí ella es la especialista. Así es. A mí me dijo en la mañanera de ayer, creo, que ya ve camisetas con la portada de Economist. Es cierto. Sí, claro. Sí, claro. ¿A quién le importa? Pues no, obviamente está ¿Cuántas burlando, personas ¿no? leen en México The Economist? Claro. Lo dejaron de vender en edición física porque no había un número mínimo. Exacto. Entonces, a la edición electrónica. Claro. Sí. Pero es una cantidad pequeñísima y hacen un escándalo. Pues la reacción explica el coraje que sintió. Exacto. El lunes, voy a adelantarlo, el lunes les recuerdo, a partir de las 10 de la mañana, va a haber un desayunando con Javier Lozano, Ángel, Luis Estrada lo invitamos porque es muy bueno en todos los manejos estadísticos, y su servidor, y vamos a estar en vivo desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y vamos a tener cada 2 horas invitados. Perfecto. Y Sarita y Luis están planeando cada quien sus bloques para también entretenernos dentro de las 4 horas. Lo que sí sabemos es que Luis creo que va a salir a la calle. Sí, yo voy a andar en la calle. Todavía no sé qué va a hacer, pero ya decidió que va a salir a la calle. Sí, sí. Y Sarita, tú aquí, yo voy a tener ¿verdad? vía Zoom. Entonces Sarita va a estar con en gente el, que en nos el ha escrito estudio. de provincia, incluso que nos han escrito que están fuera Salud. de México y que Gracias. quieren participar y estar con nosotros. Va a ser 4 horas muy entretenidas y los esperamos. Y les recuerdo que ayer arrancamos el especial de la línea 12 del metro. Ha sido el programa más dramático que yo he grabado en toda mi vida, en 15 años. Y gracias a Dios ha sido un exitazo. Ángel se quedó también como yo con un nudo en la garganta. Además, una de las cosas que evidenció ese programa en voz de los familiares de las víctimas, sobre todo las 2 madres, el trato criminal, miserable que les dieron, pero que les siguen dando. Sí, sigue. Uno esperaría, bueno, ya tiene eso 3, 4 semanas o lo que sea. ¿Cómo es posible que a estas alturas los traten con una indiferencia y un desprecio? A ver. Cuando estás viendo la noticia en Italia de un teleférico que se cae, etcétera, y ya tienen no sé cuántos despedidos y en la cárcel, y aquí Nada. absolutamente nada. Pero sí, como no, porque 5 días después del accidente, Eugenia de León cantando a las mamacitas no me toques en el muy Qué humilde, vergüenza. en el muy Palacio. humilde palacio, porque es muy humilde. Sí. Es mucho más humilde que Los Pinos, obviamente. Y afuera del humilde Palacio Nacional, las madres de los hijos desaparecidos. Así es, que ni los siquiera suman. les permitieron entrar a Palacio. Sí. Dice uno, Ese 10 de mayo, posible. Así Ese es. 10 de mayo. Por eso dijo Francisco Martín Moreno, es un presidente cruel. Goza con ese dolor ajeno, de causarles dolor. Mira, si hay una figura en este país que es venerada al margen de cómo la tratamos todo el año, pero la madre mexicana es una institución, es el pilar en Es el millones eje, de hogares, claro. que cuando el marido se gasta todo el ingreso en una borrachera o se va por ahí, la madre sabe de dónde, cómo, para darle de comer a todos. Es cierto. Sí, lo que comentamos, que lo más doloroso que puede vivir un ser humano es un hijo desaparecido. Así y es. que no tengan medicinas también los hijos, Así independientemente de los hijos que fallecen, ¿no? Y más por negligencia. Ya fallecieron 139 niños con cáncer porque no había medicina. Terrible. Ahora, Lo y hay otra anunciaron cosa, ayer. Carlos, que no se ha contabilizado. Sí. A raíz de la pandemia, todas las cirugías que se tenían programadas fueron canceladas y enviadas al limbo para atender COVID. Entonces, personas con cánceres avanzados, personas en cuestión de prostatitis, etcétera, no, pues no hay cuándo, todo COVID, una gran cantidad de fallecimientos, producto de posponer. Dice uno, una cosa tan elemental que se puede
sin problemas resolver. Y recordemos que en el Seguro Popular había 50,000 millones de pesos para lo que se llama enfermedades catastróficas. Sí. Pues con eso, mándalo a un hospital privado y pagas de ahí ese fondo que lo aportaban los pacientes del Seguro Popular. A mí me llegó un meme de Sonora, de, ¿cómo se llama? De Durazo. Correcto. El cierre de campaña de Durazo no fue Hermosillo. San Luis Río Colorado. Vacío. ¿Lo viste? El vacío. En San Luis Río Colorado. Absolutamente vacío, que eso no importa. Nadie aplaudía lo que decía, pero lo que fue increíble, que Durazo tuvo los pantalones de decir, y ahora, como su próximo gobernador, voy a tener todo el apoyo de nuestro querido presidente López Obrador, que nos va a dar todo el apoyo que yo le voy a dar al presidente de San Luis Río Colorado. Espera, pero no aplaudieron. O sea, es que no de por sí había, como calcula para 1,000 gentes o 500 gentes, no había ni 200. Y estaban sentados así. Los actos de Alfonso no va a son ganar de sillas. Durazo, sí. Son de sillas. Sí. Son de sillas. Sí. No de público. Así es. Sí. Y retomando lo que decías de las mentiras, como lo vimos en alguna de las cápsulas, este síndrome verbal de decir mentiras ya se convirtió en un patrón de comportamiento. O sea, ya no hay manera de cambiarlo. Ya no, efectivamente, No pero hay una cosa que así ha sido toda su vida. Toda su vida. Es decir, si hay algo que reconocerle cuando nos reclaman, oiga, ustedes no ven nada positivo, yo les digo sí, hay dos cosas. Una, es un hombre congruente, es un mentiroso desde siempre. Y la segunda, es un destructor increíblemente eficiente. Se acabó una economía que en 30 años creció en promedio 2.2% al año, pero fue crecimiento, 450,000 empleos formales en promedio en esos 30 años. Y este hombre se acabó la economía en menos de 2 años. Calderón y Peña Nieto le dejaron en la banca, por supuesto, 335,000 millones de pesos. En un fondo. En un fondo, sí. En un fondo. En total eso fueron casi 600,000 millones de pesos. Sí. Se los chupó. En el año y medio, ¿no? Nada. Sí, 90,000 millones. Así es. En nada, en nada. Por eso te dice que no hay dinero para medicinas, por eso te dice que no hay dinero para esto, para lo otro. Por eso pide limosna a Estados Unidos. Por favor, estamos jodidos, no tenemos dinero, mándenos vacunas. Unas vacunitas, sí, por el amor de Dios. Sí. Y más atrás, la rifa del avión también. Claro. Rifa que no fue rifa. Que no fue rifa. Avión que no fue avión. Y ahí va otra vez para California. Ahora y dicen las que mentiras, mentiras. ¿Qué hiciste de Antes de pasar, dudas de la gente. ¿Se puede votar? ¿Se pueden tachar 2 casillas? Por ejemplo, PRI, PAN, si tienen el mismo nombre. ¿Cómo es esto en la votación? Esto es importante porque hay una confusión. Lo primero que hay que decir, un voto es un voto. Están compitiendo 2 coaliciones, Morena, Verde y PT, y PRI, PAN, PRD. Y está por la Libre Movimiento Ciudadano, más los 3 partidos nuevos que la ley establece que en la primera elección federal no pueden ir coaligados. Muy bien. ¿Qué pasa con las coaliciones? Tenemos 2 donde hay 3 cada uno. Esos 3 tienen el mismo candidato, el mismo. Por lo tanto, aun cuando uno marque los 3, nomás va a contar un voto para ese candidato. Ojo, va a contar un voto. ¿Pero para qué partido? Marque un partido, marque 2 o marque 3, va a ser un solo voto para ese candidato. ¿Pero para qué partido lo cuentan? A ver, o sea, es que es la coalición. A ver, momento. No, pero no está en la vamos coalición. Para allá, en la Carlos. Primero estamos en la cosa del candidato. ¿Por qué? Porque es el que gana o pierde. O sea, va a ser un voto para ese candidato. Muy bien. Ahora viene lo que estás tú planteando de manera correcta. Dices tú, bueno, ¿y para quién es? Muy bien. Aquí tenemos un voto. Pero el ciudadano decidió apoyar a los 3 partidos. Le toca a cada partido un tercio. Se cuenta como tercio. Así es, por supuesto. Así está, eso lo marca la ley. Se divide por partes iguales. Si nomás votaron 2, es un medio
y un medio. Y si nomás votaron por uno, se le da uno a ese partido. ¿De acuerdo? Entonces, se puede votar, repito, por cruzar los tres, cruzar dos o cruzar uno. Ahora, recomendación. Hay el rumor que Morena va a intentar utilizar esto para decir, fueron 3 votos para mi candidato. No es cierto, el voto nomás es 1. Por eso, para evitar este tipo de triquiñuelas y leguleyadas y sinvergüenzadas de los de Morena, sería preferible, para acelerar incluso el conteo, votar por un solo partido. O sea, el que quiera. Háganlo, escojan el partido que quieran. Oye, y otra pregunta, otra duda que tiene el público que estoy leyendo, Ángel. Decía, por ejemplo, si no están en su estado para el día de las elecciones, alguien que tuvo que salir por trabajo, por lo que sea, no puede votar. No puede votar. Es decir, estamos hablando, hay casillas especiales en la elección presidencial. Ahora, hay algunos estados que sí tienen casillas especiales donde hay gobernador. Es decir, si tú estás registrado en Hermosillo, por ejemplo, pero estás en ese por razones de trabajo en Nogales, entonces en esa casilla especial tú podrás votar por el gobernador en esa casilla especial en Nogales, pero no podrás votar ni por el diputado federal, ni por el presidente municipal, ni por el diputado local. ¿Por qué? Porque estás fuera de tu distrito o de tu municipio. En el caso de la gubernatura no, porque estás en el estado. Claro. Ahí, esa es la Yo les quiero, antes de ir contigo, nada más les quiero, ahorita me acordé algo. La persona que más odia a López Obrador se llama Felipe Calderón. Es la que más odia. Luego yo creo que sigue es decir, López Loret. López Sí. Luego a lo mejor después es Loret. ¿No? Pero el primero que seguro odia es Felipe Calderón. Por este odio que le tiene a Felipe tan grande, tan ciego, por el famoso robo de su triunfo en esas elecciones. ¿Qué dice él? Sí, pero además nunca hubo lo que no he entendido es que ya es presidente y sigue en ese pedo. Bueno, movió todos sus órdenes y todo su poder para que Margarita Zavala no pueda obtener el registro. El presidente del Tribunal Electoral es brother y esclavo del presidente, y él torció la manita, inventaron 3 idioteces que no tuvo el partido de Margarita, y con eso no le dieron el voto a Margarita. ¿Por qué? Uno por el odio a Calderón y otro porque sería otro partido de oposición. Y lo que él quiere son puros compinches, lo cual, les vuelvo a recordar, si no votan por los 3 nuevos, que son otra basura como el Verde y el PT y Morena, hay una posibilidad bien interesante, que los 3 nuevos no ganen su registro. Y si no votan por el Verde, que es otra macro basura, y el PT, que es otra super basura, no alcanzan el registro. 5 se irían a la basura. Y de repente la democracia se vuelve más transparente. Y fíjate, Carlos, qué bueno que pusiste esa situación, les pusiste. ¿Por qué? Porque si esos 5 partidos desaparecen, pierden el registro, Morena se quedaría solo. Claro. Y eso obligaría al presidente en Cámara de Diputados a tener que negociar. Lo que nunca ha hecho. Lo que nunca ha hecho en su vida. Solamente ha aplastado voluntades, etcétera. Pero cuando él se vea solo y haya 4 partidos, una coalición legislativa, como tú dices, un acuerdo legislativo de 3, no habría otra opción para Movimiento Ciudadano que apoyar a estos 3. Así es. De tal manera que López Obrador se vería obligado, repito, a hacer lo que nunca ha hecho, que es negociar. Y sobre todo, que ya firmaron una coalición, los 3 partidos, PAN, PRI, PRD, ya hay una coalición en que van a ir juntos en la toma de decisiones en el Congreso nuevo. Entonces, todo esto conviene muchísimo para ustedes y van a ayudar mucho a México. Sarita, te interrumpí. Una última duda antes de pasar. ¿Hay que ir a votar temprano? Hay que ir a votar temprano
En primer lugar, porque hay menos gente, es más rápido, pero eso evita que los seguidores de Morena hagan cosas y bloqueen y la sana distancia, etcétera. Por eso es importante salir a votar temprano, incluso si es posible a las 8, cuando habla la casilla, ya estar ahí y expresar el voto tempranero. Mi última duda, que ha corrido mucho en redes sociales, que hay que llevar una pluma. Falso. Eso es falso. Es increíble el nivel de ignorancia que le atribuyen al elector. Es que esta pluma, yo llevaré la mía. En primer lugar, el crayón que utilizas es un crayón de cera, lo que usábamos en la primaria, y eso es otra cosa, nada de que se borra. Pero es increíble la ignorancia de quien está diciendo eso y la ignorancia de quien crea eso. Sí, les dan un plumón de cera como en la escuela, imposible los de borrar. crayones, pues, que usábamos, pues. Sí, no se preocupen. No nada, eso no es cierto. El INE lo ha aclarado una y otra vez. Cada elección, ahí está el INE, el crayón que se usa, etcétera, y sigue la gente. Ok, bueno, vamos a pasar. Yo traigo algo muy similar a lo que vimos, pero inspirada en la gente. Como ustedes saben, hace 2 meses empezamos un programa, Carlos y yo, de Merca, donde tuve mucho contacto con la gente, salí a la calle a entrevistar, y eso me inspiró a ponerlo en palabras muy sencillas, muy claras, para ver por qué, para qué y por quién votar. Entonces vamos a verlo. Y que creo que para cualquier persona se lo podemos compartir y lo va a entender, a cualquier persona. Venga. El más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en tiempos de crisis moral. ¿Sabías que el 85% de las veces nuestras decisiones no pasan por un proceso racional? Simplemente escogemos porque nos late o no nos late algo o alguien. Lo mismo sucede cuando votamos. Seamos sinceros, ¿realmente conoces la plataforma política de la persona por quien vas a tachar la boleta? No, la verdad no tienes ni idea. El 99% de la gente no tenemos idea de lo que nos ofrece el candidato por el cual estamos votando. ¿Sabes quién es el diputado que te representa? Casi estoy segura de que no. Muy pocos lo saben. Hay diversas razones que nos llevan a votar por uno u otro candidato. Comencemos con el voto duro. Los que siempre han votado y siempre votarán por el mismo partido. También está el llamado voto de castigo, que lo utilizan, como su nombre lo dice, los defraudados por la manera de gobernar del partido en turno. Otros más otorgan el voto, ya que ellos se verán beneficiados personalmente si llega al poder X candidato o X partido. Y no podemos olvidar a aquellos que no tienen ni idea por quién decidirse. Muy probablemente voten influenciados por comentarios de familiares o amistades, o porque escucharon en el discurso de un candidato alguna propuesta que les interesó personalmente, o las más de las veces simplemente porque les latió el candidato. Lo que sí está comprobado es que los indecisos acaban decidiendo prácticamente al final. ¿Estás consciente de la importancia que tiene el votar y de la trascendencia de no basarse únicamente en un me late o en un tengo esperanza de? Que se concientice la gente en quién va a votar uno, pero no de esa forma tan vulgar y corriente que son estos spots que sacan de publicidad. La verdad es chocante todo esto. Te invito a que hagamos este ejercicio juntos y principalmente a ti, que no estás seguro de por quién, por qué y para qué votar. Imagínate que por alguna razón te tuvieras que ir de este país mínimo 3 años. Evidentemente, lo que más te preocuparía es ver dónde y con quién dejarías a tus hijos. Te hago 3 preguntas. ¿Investigarías a los posibles candidatos con quien los vas a dejar? ¿Verías cuáles son sus antecedentes, su forma de pensar? Tu respuesta es un rotundo sí. ¿Te daría lo mismo el lugar donde se quedaran? Tu respuesta es un rotundo no. ¿Tomarías tú la decisión o preferirías abstenerte? Indudablemente serías tú quien tomara la decisión. No me equivoqué, ¿verdad? Vayamos primero al dónde. Probablemente preferirías dejar a tus hijos en un lugar donde se tomen acciones para mejorar la situación ambiental y así intentar salvar al planeta.
Y nada más están usando la bandera de la ecología, del campo, de la gente pobre para hacer ruido. Un lugar donde se promueva el trabajo honesto y justamente remunerado, apoyando a quienes dan oportunidades de empleo, para así bajar los niveles de desempleo y sus devastadores efectos. ¿A mí qué me vas a informar? A mí dame trabajo, hermano. Un lugar donde realmente se respeten los derechos de las niñas y las mujeres, tanto social como económicamente, así como su derecho a no ser agredidas y por encima de todo, su derecho a vivir. Yo soy feminista y sí, en el gobierno no me gusta cómo tratan a la mujer, cómo tratan a las diferentes clases sociales. Un lugar donde no se sientan amenazados o que vivan con el miedo de convertirse en víctimas en cualquier momento. Y sin temor a que nos hagan algo en la calle. Un lugar donde estés seguro de que la educación escolar que reciban les permitirá ser personas capaces de tomar decisiones responsables y de ser independientes. Creo que un niño en nuestro país o en cualquier parte del mundo debería estar lleno de oportunidades. Un lugar donde se apoya la investigación científica, humanística y tecnológica para entonces ofrecer soluciones a los desafíos de la vida cotidiana y generar nuevos conocimientos. Pues yo siento que siempre la tecnología y los científicos, o los jóvenes científicos, son la base del futuro del país. Ahora vayamos al con quién. Probablemente te puedes imaginar dejarlos en el seno de un ambiente familiar donde busquen la unidad y que se viva con paz y armonía. Un ambiente familiar en donde la manera de resolver los conflictos no esté basada en culpar al pasado, sino en encontrar soluciones y ponerlas en acción. Los neoliberales y le echan la culpa al pasado. Este país está podrido, podridísimo ya. Este país ya no se compone nunca. Una familia en la que tengas la certeza de que si llegaran a enfermar, harían todo lo humanamente posible por hacer que sanaran. Te voy a hablar yo de esperanza. Tenía un familiar que tenía cáncer el año pasado. Se vino lo de la pandemia. Yo sé que la situación de la pandemia fue muy complicada. No nada más para las personas que tenían cáncer y para los acompañantes de las personas de cáncer, pero realmente este tema de la esperanza fue solamente para jalar gente, ¿no? Mi marido se quedó sin medicamento y falleció en noviembre, entonces realmente esperanza, no. Un ambiente familiar en el cual se sientan seguros física y emocionalmente, que se sientan con esa tranquilidad que nos permite seguir avanzando. Que todos de alguna manera hemos sido afectados por esos 3 puntos. Seguridad, salud, economía. Un ambiente familiar en el cual los valores de amor, justicia, tolerancia, equidad, empatía, templanza, humildad y respeto los pregone el líder de la familia con el ejemplo. Que se vayan, que dejen de gobernar a todos, ¿no? Y pues siento que es más una cosa, no es tanto como del gobierno, de las personas que están ahí, sino una cuestión de valores y de cultura, ¿no? Un ambiente en el que ese jefe de familia valore y respete las opiniones de aquellos con más experiencia que él. Un ambiente familiar en el cual se tomen decisiones pensando en el bien común y no solo para satisfacer inquietudes o caprichos personales. El presidente ha hecho muy pocas cosas. Le ha dado en la torre al país, engañó a la gente, ha quitado muchas fuentes de trabajo. Y un dirigente que muestre congruencia y coherencia. Y estamos muy desilusionados. ¿Por qué? Pues porque él lo ha hecho todo mal. Todo lo que dice en las mañanas son puras mentiras. Esto es lo mínimo que buscarías si tuvieras que irte y dejar a tus hijos, ¿cierto? Sí, ya sé. Si analizamos el dónde y el con quién los dejaríamos, nos damos cuenta que esto es lo que todos los candidatos y partidos nos ofrecen, ¿verdad? Algo irreal, un mundo ideal, una utopía. Es indignantemente lamentable que viviendo en casi todos los aspectos sociales y económicos, uno de los peores momentos de la historia de México, si no es que el peor, después de 3 años nos la vendan como si estuviéramos viviendo uno de los mejores momentos. Como este pendejo que le echa la culpa todo al pasado. Ya lleva 2 años, van a pasar 6 años y va la misma mamada. Tiene toda la razón. Todo apunta a que vamos en picada. Ahora, ¿tienes claro por qué estas elecciones son tan importantes? ¿Por qué no puedes abstenerte de ir a votar? ¿Qué está en juego?
Es una elección que realmente sí debe de importarle al país, porque ellos son los que nos organizan, los que crean leyes, los que modifican. Si Morena y sus partidos aliados, PT, Verde y los 3 satélites, RSP, PES y Fuerza por México, ganaran mayoría, está en juego el que nos instalemos en un régimen político autoritario, una dictadura que se basa en el sometimiento absoluto. La aprobación de cualquier ley o reforma que repercutirá en nuestras vidas por décadas estaría prácticamente en las manos de un solo hombre. Ni de Morena, ni ellos nos van a llevar a tipo Cuba, tipo Venezuela. Eso está peor. Por el contrario, si hay equilibrio en la representación, nuestro sistema político continuará siendo una democracia, donde los ciudadanos podemos controlar a los gobernantes. Habría contrapesos legislativos y realmente se discutirían las leyes o reformas antes de aprobarlas. La única manera de crear un equilibrio en este momento tan importante en nuestro país es no votar por Morena y sus aliados. Amigos, los 5 segundos que les tomará tachar la boleta tendrán repercusiones por décadas en tu vida y la de los tuyos. Tienes que salir a votar con la firme intención de crear un equilibrio, porque está en juego que prevalezcan los valores de la democracia, igualdad, justicia, respeto, participación, pluralismo, tolerancia y, lo más valioso, la libertad. Tienes que salir a votar con la firme intención de crear un equilibrio, porque está en juego nuestra libertad contra el sometimiento, la represión y la tiranía. Que sí es importante que todos salgamos a votar. O sea, creo que muchas veces subestimamos el poder. Tienes que salir a votar con la firme intención de crear un equilibrio, porque está en juego el que nos regrese nuestro país. Está en juego la unión de los mexicanos. Está en juego que nosotros y nuestras familias vivamos en paz. Se va a pagar, va a haber un momento en que, como en nuestro gremio, todo el país está desunido. Tenemos que unirnos, pero en una forma especial, a exigir que no nos sigan poniendo en la madre nuestros gobernantes, porque nosotros somos los que sostenemos el país, pagamos impuestos hasta por miar, cagar, pagamos impuestos y nos tienen jodidos. Tienes que salir a votar con la firme intención de crear un equilibrio, porque está en juego un México con un futuro alentador, donde las decisiones sean tomadas para el bien común y no solo para el beneficio de unos cuantos. Creo que México era un país lleno de oportunidades, aún con todos sus bemoles. Es la última llamada. Si queremos que la democracia continúe en México, no podemos dejar que un solo hombre controle el Congreso. Si Morena y sus partidos obtienen la mayoría en la Cámara de Diputados, México se perfilaría hacia una dictadura. Entonces, ¿qué sigue? Sal a votar para no darle mayoría a Morena. ¿Y después qué? Después, recordar, como dice Barack Obama, que el papel del ciudadano en la democracia no acaba con el voto. Después, nos toca a nosotros, la sociedad, exigir. Tenemos el deber de decidir. Tenemos el deber de crear un equilibrio. Pero ¿sabes qué? Hay algo mejor, y es que tenemos el poder de decidir y tenemos el poder de crear un equilibrio. Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil. No, pues sí. Sí, ¿verdad? Muy Y bien. es la gente, Muy bien, Sarita. Es la gente lo que dijo. No, lo que dijo Ángel le sale del corazón. Sí, totalmente. Esa gente, es que ahí es donde dices tú, qué equivocados están aquellos que subestiman al ciudadano. Ujú. Puede ser que no lo digan con el rigor de un científico social o algo, pero le sale de adentro, le sale el taxista o la que dijo esta persona, nos pagamos impuestos hasta por orinar, por defecar, él dijo otro verbo. O sea, el señor está expresando su coraje, por eso mira, y no es que critique yo a, como decíamos en aquellos años, los abajo firmantes, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? mucho. Sí, cuando uno lee lo que firmaron 430 personajes, dice uno, señores, ese lenguaje no lo entiende la gente sencilla.
Es decir, aquí está el lenguaje de la gente sencilla. Esa señora, el señor de la camiseta azul que dice esto. Es decir, ¿qué les cuesta mucho trabajo hablar así claro? O escribir, cuando ves tú los párrafos, letrita chiquita, eso, para empezar, está en un periódico que les va a costar 15 pesos. 15 pesos son 3 pasajes del metro. Es decir, entendamos eso, pues. Pero no, bueno, yo creo que se lo mandan al presidente, no se lo mandan a la población. Pues de acuerdo, pero el presidente no los va a pelar. No los pela. Así es. Además se les olvida, en comunicación, síntesis es magia, ¿no? O sea, a todo mundo no se le olvida el hoy de Fox. Y es una palabra de 3 letras, hoy. Bueno, hoy, le ganan? O darle un madrazo al dedazo. Al dedazo. Pum, ahora, ¿cómo no traer a colación el no que tumba a Pinochet del gobierno? Claro, el no. Sí. El publicista se quebraba la cabeza y cuando dice no, una palabra de 2 letras, todos los chilenos que veían eso, tanto los que apoyaban a Pinochet como los que querían que se fuera, entendían perfectamente de qué se trataba. Sí. Fuera Pinochet, con una palabra de 2 letras, no. ¿Y tú crees que esas 2 palabras van a ser con López Obrador en el 21 de marzo, en su revocación? O sea, ¿va a ser sí o no? Sí. ¿Tú crees que va a ser? El problema es la pregunta, que la pregunta está más confusa que unas arenas movedizas. Ahí está la pregunta. La pregunta es lo que modificó la Suprema Corte. Acuérdate que había. Y la pregunta la dejó totalmente inocua. La Suprema Corte criticaron a los ministros. Sin embargo, cuando tú lees la pregunta y dices, bueno, ¿y esto de qué se trata? Ahí no aparecen los presidentes incluso. Es decir, entonces, realmente ahí la perdió. Y la pregunta era muy fácil. ¿Quieres que se vaya? ¿Sí o no? Sí, el problema es que no iba eso a proponer los promotores de esa... ¿Por qué? Si estaban tan seguros. No, es que no están seguros. Ya. Así es, efectivamente. Claro. Luisito, platícanos tu editorial. Pues sí, Carlos, es el último editorial previo a la elección. Previo a la elección. Y muy en sintonía con lo que nos presentó Sarita, yo también lo menciono, que estamos ante el riesgo de que desaparezca el país de todos y se convierta en el país de un solo hombre. Es que es neta. Sí es neta, ¿no? Y también algo muy importante, creo, que sepa nuestra audiencia, es que no es una lucha de partidos políticos esta elección, sino es de nosotros los ciudadanos a pesar de ellos, ¿no? Entonces, muy en concreto, eso es lo que vamos a ver en la cápsula. Si alguna vez te has preguntado cómo puedes contribuir a hacer de este un mejor país, la respuesta es votando. Estamos a tan solo 3 días de las elecciones más importantes de México, unas elecciones que definirán tu futuro y el de las próximas 2 generaciones por lo menos. Así de drástica y cruda es la realidad que definiremos este 6 de junio. O votamos y detenemos la destrucción del país, o estarás condenando a tus hijos y tus nietos al más cruel destino. Ya nos quedó claro en casi 3 años que todo aquello que se prometió es una total farsa. Así que para corregir el camino debemos regresar al menos al punto donde estábamos, porque en estas elecciones nos estamos jugando el todo por el todo, nuestra libertad, nuestra seguridad, nuestra salud y nuestro porvenir. No hay otra opción más que retroceder 3 años. Es preferible que México siga en vías de desarrollo a que se convierta en un régimen autocrático y totalitario, donde tu dignidad sea pisoteada. No se trata de querer que regrese el PRIAN como cierto sujeto con limitado intelecto y su caterva de lambiscones han tratado de hacerlo ver. No. Sería iluso y hasta denigrante querer defender a cualquier partido político o peor aún a algún personaje de la política del pasado. Pues salvo unas muy contadas y honrosas excepciones, la mayoría son personas e instituciones corruptas e indefendibles. Sin embargo, la amenaza a la que nos enfrentamos hoy todos los mexicanos, sin importar ideología, raza, cultura, nivel educativo o social, es de una dimensión apocalíptica, si se me permite la expresión. Se trata, como ya dije, de que desaparezca el país de todos y se convierta en el país de un solo hombre.
Por lo tanto, lo que haremos este 6 de junio no es un voto por un partido político, sino un voto por la libertad. A pesar de todos sus evidentes errores y fallas, aquellos partidos del pasado contribuyeron a la formación de instituciones que surgieron desde la sociedad civil para servirnos y tener cierto control sobre nuestro gobierno sin importar el color o la ideología partidista. Gracias a estas instituciones es que nosotros como ciudadanos pudimos saber de hechos corruptos como el Toalla Gate con Fox, el costo excesivo de la Estela de Luz con Calderón, la Casa Blanca de Peña y la Gaviota, la estafa maestra, las corruptelas de los dos Duarte y de tantos personajes impresentables. Así como hoy, casi 3 años después, también sabemos de los contratos de la prima Felipa, de Bartlett Jr., de los parientes de Zoé Robledo, de las casas de Irma Heréndira Sandoval y John Ackerman y un largo etcétera. Pues todos estos logros, entre muchos otros, están hoy amenazados y a punto de desaparecer de un plumazo. Tu libertad y derecho de saber cómo se usa el dinero que con tu esfuerzo ganas y pagas como tributo al gobierno, el día de mañana puede esfumarse. Y no lo digo yo, el mismo López Obrador se ha encargado de dejar muy claro que es enemigo de todas estas instituciones y que él quiere tener el control absoluto para no ser cuestionado. Lo que quiero que quede muy claro es que la importancia de estas elecciones en 3 días no es una lucha de partidos políticos, sino de nosotros los ciudadanos a pesar de ellos. Esta es una lucha de la sociedad contra el autoritarismo, contra el abuso del poder, contra la burla, contra la indiferencia, contra la negligencia, contra la perversidad y contra la ignorancia. Es una lucha por nuestra libertad para denunciar la corrupción, para educar a tus hijos y tus nietos, libertad para expresarte y señalar lo que no te gusta de este o de cualquier gobierno. Lo único que pretendemos es que este gobierno deje de destruir al país y nos lleve a un retroceso del que no podamos salir en décadas. Recuerda, no votarás por un partido, votarás para rescatar a México. La lucha de este 6 de junio es entre los que queremos a toda una nación con toda su diversidad cultural, ideológica y social, contra los que por odio y resentimiento alaban a un individuo de apellido López y un partido sin pies ni cabeza. En 3 días los mexicanos seremos responsables de conducir el futuro de este país. Las elecciones ya están en puerta y nos invitan a tomar la mejor decisión. Este 6 de junio sal a votar y recuerda no votar por Morena, ni por el PT, ni por el Verde, mucho menos por los 3 partidos de reciente creación, que son Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario, antes Partido Encuentro Social y redes sociales progresistas. Un voto en contra de Morena y sus aliados es un voto por tu futuro, el de tu familia y por México. Aunque no lo creas, México sí cree en ti. Vota inteligente y rescatemos nuestro país. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué, aquí por Atypical TV. Pues no hay mucho que agregar, Luis Berman. No, a mí me encanta que queda claro que no estamos en contra, digo, a favor del PRI, PAN o PRD. No, cero. Simplemente se trata de crear equilibrio. Como nos dijeron ayer en Merca, las entrevistas que tuvimos, que vean el programa, porque también son entrevistas de mucha gente que hicimos, una de ellas nos comentó, aunque seas morenista, divide tu voto para que no tenga mayor peso alguno de los partidos en las cámaras, ¿no? Y esto hará un país mucho más libre. Creo que eso es lo más importante. Ya nos vamos a ir, pero se me ocurrió un final. Quiero que cada uno de ustedes, incluyéndome, dé una petición. Empezamos con... Lo único que pido yo es, antes de repetirles que no voten por Morena, por sus candidatos, que no voten por los candidatos del PT, del Verde y tampoco de los 3 partidos nuevos, lleven a sus hijos o a los jovencitos, a los niños, a votar. El que ellos desde edad temprana vean cómo sus padres, los mayores en su familia, acuden a votar, a expresar su voluntad, eso es parte de la enseñanza cívica que los hará mejores ciudadanos mañana. Pues yo nada más agregaría que es importante convencer a la gente que todavía está dudosa en acudir a las urnas, pues convencerla de la importancia que representa el voto este 6 de junio, que se organicen, que vayan a votar, familias, vecinos, etcétera, y que todos vayan a emitir su voto. Y recuerden eso, que nuestro país está en peligro, así como suena, nuestro país está en peligro,
Y es la gente que va a votar, y esto lo digo con toda la conciencia posible y con todas las repercusiones que pudiera tener, la gente que va a votar por un enfermo mental y la gente que votamos por la libertad de México. Entonces, eso nada más sería lo que diría Carlos. Gracias, Sarita. A mí el contacto con la gente me sensibilizó mucho, vi mucha inquietud, mucho miedo, mucha desilusión, y sí estoy convencida, estas elecciones son para el futuro, un futuro alentador contra un retroceso nuevamente de nuestro país. No queremos regresar al populismo de los 70 que se vivió, donde había escasez de todo. Esto es dividir y equilibrar nuestro voto. Eso para mí es lo más importante, por nuestros hijos y por las futuras generaciones. Sí, y yo les diría, la Constitución lo dice bien claro, hay 3 poderes, el Ejecutivo, que es el presidente, el Legislativo, que son las 2 cámaras, y el Judicial, que termina en la Suprema Corte de Justicia. También la Constitución dice que tienen que ser independientes, no pueden estar juntos. Bueno, como está la situación hoy, todos los esclavos del presidente son los 330 y tantos diputados de Morena, de PT y del Verde. Correcto. ¿Ok? Que son, y hay 500, entonces imagínense. Esos esclavos están y lamehuevos, están a las órdenes, lo que diga un solo hombre. Por lo tanto, ya no está independiente el poder legislativo del Ejecutivo. Está tratando con toda la intención del mundo, y ya vieron que ha hablado con el ministro Saldívar un par de veces, porque quiere alargarle el periodo otros 2 años más, para que termine con López Obrador su periodo, que no lo permite la ley, porque además son 4 años, pero él también quiere juntar al Poder Judicial. Si él junta los 3 poderes, esto se llama dictadura. Esto es todo. Ya no hay control de la vida ciudadana del país, ¿verdad, Ángel? Cuando se tiene en un país esas 2 condiciones, donde es el gobierno de un solo hombre que hace irrelevantes los 3 poderes porque es solo su voluntad, y obligas a todos, así sea de dientes para afuera, a pensar, a actuar, a aceptar como verdades la palabra de ese solo hombre, las cosas se fregan. Y por último hay algo peor. En Venezuela y en todos los países que son totalitarios, el ejército siempre está al lado del presidente. Esta Secretaría de Defensa y sobre todo la de Marina, con las terribles declaraciones del secretario de Marina, que dijo que el poder judicial era el peor enemigo del gobierno federal, significa que tenemos en contra las Fuerzas Armadas. Ni siquiera, aunque las Fuerzas Armadas digan primero es la patria, aquí va a ser primero es el presidente, y nos vamos a joder. No los estoy espantando, son hechos absolutamente reales. Cuando un soldado la hace de albañil, ya nos jodimos. Entonces, háganos caso, por favor, salgan a votar y salgan a votar, lleven a sus familiares, no les dé hueva, voten por el PRI, PAN o PRD, por nadie más, y salvemos a México. Les juro que somos mayoría. Ángel, gracias. Gracias a ti, gracias Luis. Sara, Luis. Gracias, Carlos. Carlita guapa, gracias. Y les recordamos el lunes en vivo en Desayunando con Javier y bueno, con todos, porque va a estar Luis, Sarita, va a ser un desayuno muy divertido. A todos muchas gracias, nos estamos viendo el lunes. Suscríbanse. Sí, Sarita. Campanita. No olviden suscribirse, tocar la campanita, les van a llegar todas nuestras notificaciones en el momento en el que salen, y nos vemos en todos nuestros programas, el sábado en Platicando y el lunes que vamos a estar en vivo. Y gracias por sus aportaciones económicas, todas son bienvenidas y bendecidas. Muchas Buen gracias. día. Gracias. Gracias.